Bienvenidos a su curso virtual del procedimiento sumario. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramón Iván García, quien es magistrado de Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro con sede en Cojutepeque, graduado de la Universidad del Salvador, también graduado en Derecho Pluralista de la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien conversaremos justamente del tema vinculado a los requisitos objetivos y subjetivos para la procedencia del procedimiento sumario. Los invito entonces a que se incorporen junto a nosotros a esta interesante discusión y a los aportes que el doctor García nos hará para tales efectos. Muchas gracias. Bienvenidos sean nuevamente al aula virtual del Consejo Nacional de la Judicatura. En esta oportunidad tengo que referirme, tal cual se me ha requerido, a algunas precisiones del procedimiento sumario que están generando algunos inconvenientes. Fundamentalmente, algunos aspectos relativos a los requisitos que debe de reunir dicho procedimiento para efecto de ser admitido por el juez de paz. Tal como se establece en el artículo 446, es necesario de que exista una situación de flagrancia. Esto lleva, naturalmente, a relacionar el artículo 323 del mismo Código Procesal Penal, porque es la disposición donde se hace alusión al término antes aludido. La cuestión de la flagrancia genera grandes dificultades por cuanto el inciso segundo del artículo 323 engloba tanto lo que son cuadros de preflagrancia, de cuasiflagrancia, de flagrancia propiamente dicha o de posflagrancia. Y ante la confusión que se da respecto a los requisitos que debe reunir precisamente esa situación de flagrancia, es que se han suscitado algunos inconvenientes para efectos precisamente de determinar en forma específica si un hecho concreto está o no en situación de flagrancia. Véase el caso más común. La Policía Nacional Civil tiende a creer o a hacer creer que una persona que se encuentre o sea capturado dentro de los términos antes mencionados de 24 horas puede ser capturada bajo la situación de flagrancia por ese solo hecho. Así se ha establecido en algún momento por la Corte Suprema de Justicia, pero de una manera un tanto ambigua. Esto nos lleva obligadamente también a reflexionar sobre los requisitos formales que debe de reunir una situación de flagrancia en cualquiera de sus modalidades. La flagrancia deviene del latín flagrare, que significa in situ o inmediatamente después. Hay algunas definiciones de flagrancia que precisamente se refieren a aquel que es sorprendido en el momento de ejecutar un acto criminal. Con eso se hace alusión a la flagrancia propiamente dicha. Sin embargo, el legislador nuestro es mucho más amplio y de ahí entonces que nosotros tenemos que ampliar esa definición y complementarla con aspectos o con requisitos en el orden objetivo, tal como la misma norma lo dice, el hallazgo de objetos con los cuales se haya cometido el delito, sean producto de él, la persecución por parte de la voz pública o de la autoridad, entre otros aspectos que deben de complementarse con el aspecto puramente temporal de las 24 horas. No es entonces exacto o correcto afirmar que por el solo hecho de haber sido capturado dentro de las 24 horas deba entenderse que la captura ha sido en flagrancia y por consiguiente ha sido legítima. En los supuestos de investigación compleja, tal como se indica en el artículo 446, dentro de aquellos casos en los cuales no procede precisamente la aplicación del procedimiento sumario, en atención a la investigación que se tendrá que realizar por un delito de esta naturaleza, hemos de tener en cuenta lo que establece la ley especial contra el crimen organizado y delitos de realización compleja. Hay algunas disfunciones que devienen de la ley y la Corte Suprema de Justicia no los ha evacuado de la forma más feliz. Así, por ejemplo, dentro de los criterios de determinación de complejidad se habla del número de delitos, del número de imputados, del número de víctimas y otros aspectos más que tienden a ver la trascendencia social o la tramitación temporal de la investigación subsecuente. Sin embargo, ha agregado la Corte Suprema en algún caso el requisito del aspecto subjetivo de los individuos sometidos a este procedimiento. Y ahí es donde se entra en una corriente peligrosa de vulnerar el principio de igualdad jurídica y establecer también a su vez inconvenientes discriminaciones.
En ese orden de ideas no se trata de lo mismo, según ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, de un delito de robo cometido por un ciudadano común, que si es cometido por un líder pandillero, por ejemplo. Pero eso no le da automáticamente complejidad, sino que también hay que ver la forma de realización del hecho. Es decir, el delito debe de ser de aquellos que conlleve a una complejidad en su investigación. Naturalmente también, si es en su realización, tendría que estar comprendido en la ley especial. En los casos de conexión, tenemos el problema de que también la Corte Suprema de Justicia no es del todo ilustrativa, por cuanto la mayoría de los conflictos de competencia suscitados en este aspecto, incluso provocados por los acusadores cuando plantean requerimientos acusatorios que vinculan hechos delictivos que no son objeto del artículo 445, se ha llevado a la equívoca conclusión, entiende quien les dirige la palabra, de que si el delito que acompaña al delito sumarial es un delito ordinario, el procedimiento ha de ser siempre ordinario. El artículo 60, inciso primero, literal A, da una regla clara de competencia por conexión. En ese orden de ideas, si por ejemplo alguien plantea un delito de hurto con lesiones, un delito de robo con lesiones, las lesiones no están comprendidas en el artículo 445 y por lo tanto entonces alguien puede decir, por las lesiones el delito es ordinariable y tendrá que ser ordinariado también el delito de robo o el delito de hurto. Si se trata de un delito de lesiones simples, como se puede advertir, la gravedad del delito no importa y entonces por el simple hecho de no estar comprendido en el artículo 445 se rompe con el criterio de conexidad que aplica de manera general e inclusive para aspectos particulares como en este caso el procedimiento sumario. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se ha decantado en sus apreciaciones por señalar que le corresponderá el trámite al juez que le competa a su vez el procedimiento ordinario y no hace mención alguna respecto a esta regla de conexidad. Dentro de los requisitos subjetivos, naturalmente el individuo que es capturado no debe de estar comprendido, y aquí hay que llamar la atención en algún aspecto que genera controversia, dentro de un consejo municipal. Es decir, puede ser cualquier persona, excepto alguien que pertenezca a un consejo municipal. Esta regla resulta ser incomprensible porque cuando nosotros advertimos, por ejemplo, el artículo 239 de la Constitución, si se habla de los requisitos que debe de reunir un antejuicio para que éste sea planteado con probabilidades de éxito, tenemos claridad, de acuerdo también al artículo 235 y 236, quiénes habrán de ser las personas que están sometidas a antejuicio. Tenemos dos tipos de antejuicio, un antejuicio de carácter fundamental o primario y un antejuicio en el orden secundario o de segundo nivel. En el primero de los casos, la Constitución establece todo un compendio de aquellos funcionarios que gozan de antejuicio, que habrán de ser solicitado precisamente su desafuero ante la Asamblea Legislativa, quien a través de un procedimiento en el orden administrativo procesal va a determinar si procede o no la formación de causa, en cuyo caso se enviará, si es positivo, a la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro. En ese sentido, para que lleve la etapa de instrucción, y la Cámara Segunda del mismo distrito judicial para que lleve a cabo la vista pública. Sin embargo, los miembros de los consejos municipales no están comprendidos en esa norma, sino que, como lo mencionaba en el artículo 139, se contempla junto a los jueces, a los gobernadores departamentales. También no se hace mención en ningún momento a los miembros de los consejos municipales, salvo en la parte final que se refiere que en los supuestos de consejos municipales estos van a ser juzgados por un tribunal de primera instancia. Ya hace muchos años, en 1999, resolvió la Corte Suprema de Justicia este conflicto diciendo que el juez de paz es juez de instancia, es decir, juez de primera instancia, y por lo tanto entonces no puede existir una diferenciación y entender que el juez de paz es una subinstancia o una preinstancia. Valorando de que tenemos el proceso penal de única instancia, todavía conservado en el Código vigente, naturalmente el juez de paz es competente para conocer de casos contra consejos municipales, y así se ha establecido a nivel ya doctrinal y de la misma jurisprudencia nuestra.
Por lo tanto, resulta ser totalmente incomprensible de que un miembro de un consejo municipal no se le pueda sumariar. Eso en algún momento determinado también podría generar inconvenientes para un miembro del consejo municipal, porque su proceso de ordinariarse naturalmente le va a dilatar mucho más tiempo en su dilucidación. Hay muchos factores que nosotros tenemos que valorar y reflexionar, generan mucha controversia, y obviamente pues estos han sido nada más algunas breves reflexiones para incentivarlos a ustedes a fin de que puedan externar sus inquietudes y en una nueva oportunidad naturalmente pues tener la oportunidad de abordarlos. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos los valiosos aportes que el doctor Ramón Iván García ha hecho a este espacio del procedimiento sumario bajo la modalidad virtual. Ahora los invito a todos y a todas a que a partir de los foros y los trabajos de análisis puedan ustedes hacer sus aportes respecto de las interrogantes que se le plantean. Buena suerte.